La casa no tenía historia. Eso fue lo que nos convenció. Cuando buscas una casa en la ciudad, aprendes a desconfiar de todo. De las gritas que son normales, de los vecinos que son tranquilos, de los precios demasiado bajos. Y sobre todo, aprendes a desconfiar de las casas que vienen con una leyenda. Porque una leyenda es la forma elegante de decir, aquí pasó algo y nadie quiere hablarlo. Esta casa no. El agente inmobiliario nos la vendió como se venden las cosas sin culpa. Con datos, metros cuadrados, patio pequeño, 2 recámaras, cocina remodelada. Nada de energías, nada de sensaciones. Incluso bromeó, con una risa corta, sobre lo único que de verdad asustaba ahí, el predial, y no los fantasmas. Mi esposa sonrió y yo también. Era la clase de chiste que te hace sentir que estás tomando una decisión racional. La casa, vista de día, no daba miedo. Era angosta y profunda, como casi todas en esa colonia, con un pasillo central que conectaba la sala con las recámaras y terminaba, al fondo, en el cuarto de servicio. Paredes blancas, piso de duela clara, ventanas grandes que dejaban entrar demasiada luz. Si uno buscaba una casa que pareciera inofensiva, esa era exactamente su descripción. Nos mudamos un sábado. Llegamos con cajas, muebles y la rutina familiar empacada en plástico. Nuestra hija, Sofía, corrió por el pasillo como si ya le perteneciera. Mi suegra vino a ayudar. Eso significaba vigilar, opinar y sentir el piso con los talones, como si pudiera detectar problemas con ellos. La primera noche dormimos bien. No hubo golpes, ni ruidos, ni sombras. Solo algo pequeño. A las 2:11 me desperté con una certeza absurda. Alguien había apagado el refrigerador. Pero no el aparato, sino el sonido. Ese zumbido permanente que se vuelve parte del silencio estaba ausente, cortado del mundo. Me quedé acostado esperando oírlo regresar. Me levanté y fui a la cocina. El refrigerador estaba encendido. La luz interior funcionaba. El motor debía estar trabajando, pero no hacía ruido. Entonces lo oí. Del pasillo venía un sonido suave y repetido, como de una uña pegando contra la madera. Tac, 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 se escuchaba. Me quedé en silencio. Sofía dormía. Mi esposa tenía el sueño pesado. El sonido venía del fondo, del cuarto de servicio, y la puerta estaba cerrada. Fui hacia ella. Cuando estuve a un paso de llegar, el sonido se detuvo. Volví a la cama. Me dije, la casa se acomoda, la madera cruje, los ruidos cambian en un lugar nuevo. A la mañana siguiente la cocina olía a café y el refrigerador zumbaba como siempre. La vida siguió. Sofía se adaptó a su nueva escuela. Nos íbamos convirtiendo, día a día, en gente que vive ahí, no en gente que acaba de llegar. Hasta que empezamos a descubrir las reglas de la casa. Se hicieron obvias con una insistencia silenciosa. La primera regla la entendimos con la luz. En el pasillo, la lámpara del techo se apagaba sola, siempre a las 2:11. Los primeros días pensé que era una falla, algo que se arreglaría solo. Al tercer día, cuando vi que se apagaba exactamente a la misma hora, dejé de pensar en fallas y empecé a pensar en horarios. La segunda regla llegó con la puerta del cuarto de servicio. Ahí pusimos cajas,
la aspiradora, las cosas que uno no quiere ver. Una tarde mi suegra la abrió para organizar el lugar y se quedó quieta parada sin entrar, con una caja en las manos, como si hubiera olvidado qué venía a hacer. Le pregunté qué pasaba. Dijo que nada, que solo olía raro. Me asomé yo mismo. Olía a algo viejo, como ropa guardada demasiado tiempo. Cerré la puerta. Esa noche escuché otra vez el tac, tac, tac en el pasillo. Pero esta vez, cuando me levanté, el sonido no se detuvo. Al contrario, se movió, como si supiera que yo lo estaba siguiendo. Y entendí la tercera regla sin que nadie me la explicara. No sigas sonidos dentro de la casa. Esa fue la primera vez que sentí que la casa tenía intención, en un sentido doméstico y terrible, como una casa que ya tiene hábitos y se irrita cuando los rompes. Los días pasaron y empezamos a adaptarnos sin hablarlo. Sofía comenzó a dormir con la puerta entreabierta, porque le daba calor. Una noche encontré a mi esposa de pie junto al interruptor del pasillo, mirando el reloj del teléfono, esperando. Cuando marcó la 1:58, apagó la luz ella misma, antes de que la casa lo hiciera. No dijo nada, yo tampoco. Los dos entendimos que apagarla a nosotros era distinto a que la casa nos la apagara, aunque no supiéramos explicar por qué. Un martes, Sofía dibujó algo en su cuaderno y me lo mostró con orgullo. Era la casa. Techo triangular, ventanas cuadradas, el sol sonriente. Pero dentro, en el pasillo, había dibujado una figura. Le pregunté quién era, intentando sonar casual, y ella respondió, como si fuera obvio, que era el que vivía ahí, en la casa. Me reí por reflejo, y le pregunté quién iba a vivir ahí si ahí vivíamos nosotros. Ella me miró con una paciencia que no le conocía y me explicó, con esa calma exasperante de los niños que dicen la verdad sin medirla, que nosotros habíamos llegado después, que él ya estaba. ¿Y cómo es él?, pregunté, y mi voz sonó más tensa de lo que quería. Sofía siguió concentrada, sin mirarme. Una sombra, dijo, pero con los ojos amarillos. Brillan mucho, y está enojado. ¿Enojado?, le pregunté. Sí, asintió sin dudar. Siempre está enojado. Quise preguntarle más. Abrí la boca para saber cuánto tiempo llevaba viéndolo, si le tenía miedo, si le hablaba. Pero algo me detuvo, algo profundo, una contradicción en el pecho, un silencio que la casa impuso entre mis palabras. Sofía me miró con esos ojos que todavía creen que los adultos saben todo. Yo no supe qué decir. Mi esposa me llamó desde la cocina, y el momento se rompió, como se rompen las cosas que no quieres mirar directo. No volví a preguntarle. Tenía miedo de la respuesta. Algunas frases de los hijos se quedan enteras, sin abrir, como la puerta del cuarto de servicio. Esa noche, a las 2:11, el pasillo se quedó a oscuras como siempre, pero esta vez hubo un detalle nuevo. La puerta del cuarto de servicio estaba entreabierta. Yo estaba despierto. Lo supe porque el aire cambió, como cuando una ventana se mueve y entra un frío diferente. Me levanté con cuidado, sin encender las luces. Caminé hacia el pasillo. La rendija de la puerta era una línea negra, y desde ahí venía un sonido, pero no el tac, tac, tac de siempre. Era un susurro, sin palabras, sin voz, un rumor como cuando alguien habla detrás de una pared, demasiado bajo para entender, pero suficiente para que el cuerpo se ponga en alerta.
Mi mano buscó la manija. Entonces vi otra cosa que no debía estar ahí. Marcas en el piso, como de arrastre, que venían desde el interior del cuarto de servicio hacia el pasillo. Alguien había arrastrado algo pesado una y otra vez, a la misma hora. Las marcas eran viejas, múltiples, superpuestas. No eran solo de esa noche, eran de muchas noches, de muchas familias. Me acordé de la frase de Sofía, y de los ojos amarillos, y de su enojo. Me detuve en ese momento. No abrí más la puerta. Di un paso atrás. Al retroceder, mi mano rozó la puerta y la empujó apenas, hasta que el pestillo encajó con un chasquido seco. En la oscuridad, algo se movió del otro lado de la rendija. Fue un cambio de densidad, como si alguien se hubiera acercado al escucharme respirar. Correr en tu propia casa es admitir derrota. Es reconocer que el lugar ya no te pertenece. Me retiré despacio y caminé hacia mi recámara sin mirar atrás. Volví a la cama. Mi esposa murmuró algo dormida y me tomó de la mano. Yo no dormía esa noche. A la mañana siguiente, la puerta del cuarto de servicio estaba cerrada como siempre. No había marcas en el piso, no había rendija. La casa estaba impecable, limpia, inofensiva, como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí había cambiado, aunque no en la casa. Mi suegra bajó tarde a desayunar y se sentó de espaldas al pasillo, algo que nunca hacía desde que llegamos. Cuando le pregunté si había dormido bien, dijo que sí, demasiado rápido. Mientras hablábamos, sus dedos tamborileaban sobre la mesa sin que ella lo notara. No era un ritmo cualquiera. Era el tac, tac, tac que se escuchaba en las noches. Se lo hice notar. Se miró la mano como si fuera de otra persona y la escondió en el regazo. Pensé en la puerta que había abierto días antes, con el olor a alguien ahí adentro. Ese tamborileo no era nuevo. Se lo había traído del cuarto de servicio, aunque ella no lo supiera. Dijo, sin que nadie se lo preguntara, que no le gustaba ese lado de la casa. Esa noche pidió dormir en el sofá de la sala, lejos del pasillo, y nadie discutió con ella. Aquella tarde, mientras guardaba unas cosas en el closet, encontré algo detrás de una tabla suelta. La tabla no estaba suelta cuando llegamos. Alguien la había movido. Era un papel doblado, amarillento, con letra antigua. Era una lista. El papel decía 0211. Silencio. Puerta de servicio, no abrir. Pasillo, no seguir. Iba por la tercera línea cuando la lámpara del techo empezó a parpadear. 7 minutos antes de tiempo. Se apagó y volvió, como si la casa supiera que estaba leyendo la nota y quisiera apurarme. Del fondo del pasillo llegó el tac, 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 más cerca de lo que nunca había estado. Y por primera vez, no se detuvo cuando dejé de moverme. Seguí leyendo con el papel temblando en las manos. Al final había una frase subrayada con fuerza, escrita por alguien que quería que el siguiente entendiera. No es tu casa, te la prestan. Y debajo, con otra tinta más reciente, ya van 3. No te confíes. La lámpara se apagó una última vez y ya no volvió. Eran las 12:11 en punto. El pasillo se quedó oscuro y el sonido, del otro lado, también se detuvo, como si hubiera obtenido lo que quería, que yo terminara de leer. Me senté un momento más en la oscuridad, con el papel en las manos,
sintiendo el peso de esas palabras. Esa misma noche reuní a mi esposa en la cocina y le mostré el papel. Le dije la única verdad que se podía decir: que había reglas en la casa, que alguien ya estaba ahí antes que nosotros y que no éramos los primeros. Ella leyó la lista sin hablar. Cuando llegó a "ya van 3", levantó la vista. "¿3 qué?", me preguntó. "3 familias", dije, y la palabra sonó más pesada de lo que quería. Ella no preguntó qué les había pasado. Yo tampoco lo sabía, pero en la forma en que sus dedos apretaron el papel, entendí que ambos estábamos imaginando lo mismo. "¿Qué vamos a hacer?", preguntó. En su voz no había incredulidad, había cansancio. Pensé en la hipoteca, en las cajas aún sin desempacar, en Sofía, en lo difícil que es irse. Pensé en la casa, silenciosa, escuchándonos desde la pared, en las marcas del piso, en los ojos llenos de odio. "Nos adaptamos", le dije al fin. No fue una decisión valiente. Fue la única que podíamos tomar sin perderlo todo. Esa misma noche apagué la luz del pasillo antes de que dieran las 2:11. Sin mirar el reloj, sin pensarlo, con la misma naturalidad con la que cierro la llave del agua o bajo el volumen del televisor. Fue mi esposa quien lo notó. Dijo que ya ni siquiera lo pensaba. Y tenía razón. En algún punto entre el papel y esa noche, dejé de anticipar la regla. Empecé sin darme cuenta a obedecerla. Fue como aprender los hábitos de la casa de un desconocido, en la que me había quedado a dormir. Ahí entendí el horror verdadero. No era que algo quisiera hacernos daño, era que algo ya vivía ahí. Y nosotros éramos los huéspedes, aprendiendo a no molestar al dueño. Antes de dormir, pasé frente al cuarto de Sofía. Tenía la puerta entreabierta, como siempre. La miré dormir un momento y pensé en su dibujo, en la figura que había puesto en el pasillo, en la frase que me dijo aquella tarde. Nosotros llegamos después. Él ya estaba ahí. Entendí, por fin, que su frase y la lista del cuarto de servicio decían lo mismo, pero con palabras distintas. Y en el fondo del pasillo, en la oscuridad que ya no me pertenecía, algo esperaba paciente, con ojos amarillos y odio antiguo, sabiendo que éramos los siguientes en la lista.